Queridos hermanos, muy buenas noches a todos. Los quiero saludar. Hoy miércoles seguimos en esta tarea que nos hemos puesto con muchísimo cariño para compartir con ustedes una serie de catequesis que alimenten nuestra vida de cristianos, que nos ayuden en nuestro proceso de formación, para que nos permita poder entender cada una de las cosas que nosotros vivimos, creemos y hacemos en nuestra iglesia. Vamos pues a poner en la mano del Señor este rato que vamos a compartir. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, tú eres nuestro único Dios, Señor y Salvador. Y queremos darte gracias y glorificar tu santo nombre, porque tú nos has bendecido. Te presentamos ante ti la reapertura paulatina de nuestros templos parroquiales en nuestro país. Y queremos que nos enseñes a vivir con responsabilidad y con sumo cuidado esta nueva etapa en la que nosotros hemos entrado. Queremos que podamos vivir siempre nuestra vida con suma responsabilidad, descubriéndote que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, el garante de todo. Y queremos rendirte todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Saludo para todos ustedes. Muchísimas gracias por querer compartir conmigo esta serie de reflexiones, estas catequesis en torno a nuestra fe. Ya muchos de ustedes saben, por lo menos en nuestra arquidiócesis de Barranquilla, iniciamos una nueva etapa con la reapertura de nuestros templos parroquiales. Muchos lo haremos este fin de semana. Algunos otros sacerdotes que se han venido preparando con todo su equipo de bioseguridad y con todos los elementos necesarios para poder cuidar la vida de cada uno de los asistentes a nuestras celebraciones, lo harán la semana más adelante. Algunos seguramente lo harán en la última semana del mes de septiembre o la primera semana del mes de octubre. Algunos ya empezaremos este fin de semana, entre esos nosotros en la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús. Como entramos en una nueva etapa, les quiero compartir dos cosas que creo que son importantes. La primera de ellas es que, como todavía el aforo de asistencia para las celebraciones eucarísticas es muy reducido, son solamente 50 personas por celebraciones eucarísticas, entonces yo estaré transmitiendo la Eucaristía de la mañana como lo he venido haciendo durante estos 5 meses. Si en semana la Eucaristía será a las 7 de la mañana, seguirá transmitiéndose, y en fin de semana, sábado y domingo, será a las 8 de la mañana, también seguirá transmitiéndose. Ya sabemos que habrá personas asistiendo a esas Eucaristías, pero aquellos que todavía, por cuestiones de salud, por cuestiones de morbilidad, porque tienen otras enfermedades de base, todavía no pueden salir o se están cuidando, entonces para ellos también esta oportunidad de poder seguir transmitiendo la Eucaristía. Lo mismo el rosario, que durante estos 5 meses hemos venido rezando con fidelidad cada mediodía, lo seguiremos haciendo. Lo único que voy a suspender van a ser las catequesis, estas catequesis de las 7 de la noche. De tal manera que la de hoy es la penúltima. El viernes, pasado mañana, será la última catequesis con la que cerraremos todo este ciclo del Padre Nuestro, y el viernes estaremos entonces reflexionando las últimas 2 peticiones del Padre Nuestro: no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y así cerramos este ciclo catequético y empezamos a vivir una nueva etapa en nuestra iglesia arquidiocesana y en nuestra iglesia colombiana. Dicho esto, voy a leerles entonces el texto bíblico del cual tomamos la reflexión del día de hoy, del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: y al orar, no digan muchas palabras. Ustedes, cuando oren, digan así: Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entramos a la quinta petición del Padre Nuestro. Yo diría que de esas 7 peticiones que Jesús nos enseñó que oráramos por ella, encontramos aquí tal vez la más densa de todas. La más densa en lo que significa nuestra propia experiencia particular, en nuestra propia experiencia personal, y en lo que tiene que ver directamente con nuestra capacidad de reconciliación con Dios y con nuestros hermanos. Fíjense ustedes que de las 7 peticiones que el Padre Nuestro trae, la única petición que Jesús quiso explicar fue esta, la 7ª, porque Él se dio cuenta que esta petición ameritaba una explicación o ameritaba una profundización por parte del oyente. Después que Jesús enseña toda la oración del Padre Nuestro, al final termina diciendo en el capítulo 6, versículo 14, justamente tocando esa 5ª petición, dice: porque si ustedes perdonan a los demás sus ofensas, también se las perdonarán. Pero si ustedes no perdonan a los demás sus ofensas, tampoco su Padre del cielo perdonará las ofensas de ustedes. Puede resultarnos un poco extraño el hecho de que Jesús hubiera querido dar una explicación en torno a esta petición. Y lo digo porque desde el espíritu puramente humano, yo creo que nosotros todos entendemos que el ejercicio del perdón no es tan sencillo al modo como a nosotros nos lo plantean. Siempre nos han enseñado, nos han dicho, lo hemos escuchado en muchos frentes, en nuestra familia, en la iglesia, en el evangelio, de nuestros maestros, de muchos motivadores, la necesidad imperiosa de aprender siempre a perdonar. Sin embargo, hacerlo no es tan sencillo como decirlo, porque todos en el fondo del corazón dejamos muchas veces que se vayan arraigando emociones y sentimientos que terminan finalmente convirtiéndose en resentimientos. La experiencia del sentimiento suele ser muchas veces epidérmica. Sin embargo, la experiencia del resentimiento suele ser casi siempre de carácter espiritual. Es decir, las cosas que sentimos, nosotros las sentimos físicamente, pero las cosas que resentimos, las sentimos emocionalmente y las sentimos espiritualmente. Cuando uno dice, he sentido un temblor, o siento miedo, o siento frío, o siento calor, esas experiencias del sentido son experiencias que suelen ser epidérmicas, sensitivas, que afectan directamente el cuerpo. Cuando uno dice es que siento frío, pues uno sencillamente se cubre y ya. O siento calor, pues uno se refresca o busca un lugar en el que el sol no queme tanto para ver si bajo la sombra uno puede experimentar algo de frescor. Pero no es lo mismo sentir que resentir. El resentimiento no se experimenta en la piel. El resentimiento se experimenta siempre en el alma. Por eso las experiencias de resentimiento suelen marcar tanto y muchas veces suelen ser muy duraderas. Tan duraderas que si no nos ponemos en la tarea de perdonar, que es lo único que termina curando todo ese tipo de resentimientos, nosotros vamos a morir llenos de rencores. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Una amiga muy querida
me escribía cuando supo que yo iba a hablar de esta catequesis y me dijo: padre, ¿no crees tú que la petición debería ser más bien: perdona nuestras ofensas y enséñanos a nosotros a perdonar a los que nos ofenden? Seguramente que para nosotros sería mucho más sonora. Sin embargo, para Jesús no es tanto la sonoridad de la petición, sino el compromiso que esa petición engendra. Porque cuando nosotros lo expresamos, dándolo ya por hecho, porque en la petición perdona nuestras ofensas, que esa es la petición, perdona nuestras ofensas, ya damos por hecho lo otro, y damos por hecho de que ya nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. Aunque no sea verdad, eso genera delante de Dios una responsabilidad, un compromiso, en cuanto que uno dice: entiendo que si yo quiero ser perdonado, también necesito vivir la experiencia del perdón con aquellas personas a las cuales yo en algún momento de mi vida he hecho daño o he ofendido. Si nosotros, fíjese que la petición está compuesta, porque la petición como tal a Dios es simplemente: perdona nuestras ofensas. Lo que pasa es que nosotros complementamos esa petición y le decimos a Dios: Señor, es que ya nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden, generando, lo repito, con Él un compromiso y una responsabilidad, entendiendo que eso es lo que nos compete a nosotros. Porque así, del modo como nosotros somos capaces de pedir a Dios que nos perdone, Dios nos dice: pues lo mínimo que tú tienes que ser capaz es de ofrecer a los demás lo que tú me estás pidiendo a mí. Siempre nos han dicho que nosotros no podemos ofrecer, que nosotros no podemos pedir nada de lo que no seamos capaces de ofrecer. Si le decimos a Dios: perdónanos, es porque le estamos diciendo: pues también nosotros vamos a perdonar. Si yo te lo pido, yo tengo entonces que ser capaz de ofrecerlo. Fueron múltiples las ocasiones en las cuales Jesús habló del perdón. El discurso de Jesús, de hecho, estaba enmarcado en dos líneas: la línea del amor y la línea del perdón, que podríamos decir que es la misma moneda presentada por el anverso y por el reverso. Son las dos caras de una sola realidad. Porque dime qué tanto amas y te diré qué tanto perdonas, o dime qué tanto perdonas y te diré qué tanto amas. A eso es lo que se refiere la Sagrada Escritura. El amor engendra el perdón y el perdón engendra el amor. Son dos realidades que están unidas en una sola. Por eso, si el amor pudiera tener una radiografía, la radiografía del amor o el escáner del amor sería la capacidad de perdón. Dime qué tanta capacidad tienes para perdonar y yo te diré qué tanta capacidad tienes para amar. ¿Por qué creemos nosotros y predicamos, enseñamos el amor de Dios? Porque creemos que el amor de Dios es un amor perfecto, único, sublime, incomparable, precisamente por la capacidad que ha tenido para perdonarnos a nosotros lo imperdonable. Porque nuestros crímenes y nuestros delitos han sido muchísimos. Crímenes y delitos que nosotros no tendríamos nunca cómo poder perdonar y cómo poder restituir en el daño que hemos hecho a las otras personas. Nuestros crímenes son demasiados, nuestros pecados son muchos. Pecador me concibió mi madre, dice el Salmo 50. Mira que por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, recitamos nosotros en ese salmo. Muchas veces Jesús habla del perdón y habla tanto que a Pedro le surge una pregunta, una duda hay en su corazón, porque Jesús habla reiteradamente del perdón, el perdón. De hecho, en el Sermón de la Montaña ya había tocado el tema de una manera muy clara, cuando había dicho
que al que te pega en una mejilla, ponle la otra, al que te pide, no le niegues, al que te quite el manto, dale también la túnica, al que te aborrece, haz el bien, al que te calumnia, ora por esa persona, ama a tu enemigo, no te contentes simplemente con amar a los que te aman, tienes que amar también a los que te persiguen, a los que te hacen daño. Jesús habla muchísimo del perdón allí en ese sermón de la montaña. Y algo de duda surge en el corazón de Pedro, y por eso en una oportunidad le dice: bueno, maestro, tú que hablas tanto del perdón, dime, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Es decir, ¿hasta dónde el perdón debe tener un límite? Porque seguramente que, como Pedro, cualquiera de nosotros, podríamos llegar a pensar lo siguiente: ¿hasta dónde debo yo perdonar a una persona? ¿Será que el perdón me exige a mí que la otra persona me pisotee cuantas veces quiera, se burle de mí, me haga daño, fracture mi afecto? Es decir, ¿hasta dónde tiene que llegar realmente mi perdón por alguien? Y sobre todo, si el perdón debe llevarme a mí a volver, si es en el caso de las relaciones de pareja, a volver con esa persona. La pregunta de Pedro es interesante y es una pregunta que usted se puede hacer. Perdonar a alguien significa que yo tengo que dejarme pisotear. Perdonar a alguien significa que cuantas veces quiera burlarse de mí, que las veces que quiera hacerme daño, yo se lo tengo que permitir. Yo le voy a responder a usted esa pregunta de una vez. Jesús enseñó siempre acerca de la necesidad del perdón perfecto. Es más, Jesús enseña y dice: cuando alguien te pegue, te abofetee en una mejilla, ponle también la otra. Sin embargo, ustedes recuerdan que en el Evangelio se nos narra que durante el día del juicio, en el cual Jesús es presentado delante del sumo sacerdote, uno de los soldados abofetea a Jesús. Y resulta extraño que Jesús no le dice a este soldado: oye, me pegaste en una mejilla, ven, dame también en la otra. No hizo eso. Y lo había enseñado. Había dicho que quien te pegue en la mejilla, ponle también la otra. Sin embargo, Jesús no pone la otra mejilla, sino que le dice al soldado: amigo, si he dicho algo malo, dime qué fue. Es decir, ¿cuál es la razón de castigarme? Pero si no he dicho nada malo, ¿por qué me pegas? Entonces uno puede preguntarse eso. ¿Hay alguna oposición? ¿O Jesús se desdice a sí mismo cuando enseña la necesidad de poner la otra mejilla? Sin embargo, cuando la bofetearon a él no la puso. No, Jesús no está diciendo que cuando alguien te haga violencia, tú tienes que aceptarle la violencia y que te tienes que dejar maltratar. Esa no es la postura de Jesús. Padre, para perdonar a alguien, para amar a alguien, ¿me tengo que dejar maltratar? La respuesta es no, no rotundo. Padre, ¿y entonces dónde queda la capacidad de perdón? No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Porque fíjense, Jesús no pone la otra mejilla. Pregunta la razón por la cual el golpe, pero no devuelve golpe con golpe. Es decir, Jesús nos enseña que perdonar las ofensas también significa utilizar una estrategia distinta a aquella persona que nos quiere ejercer violencia y que en un momento determinado nosotros tenemos que confrontarlo, pero no con las mismas armas, haciéndole daño como nos quiere hacer daño, sino con unas armas distintas, pero también deteniéndolo, si es posible, en el daño que nos está causando. En algún momento alguien me preguntaba, una persona estaba viviendo una experiencia de violencia intrafamiliar que le estaba poniendo en peligro la vida, ya estaba en peligro su vida.
Y entonces, cuando me consultaba y me preguntaba acerca de cómo podía sanar eso, yo le decía, lo primero que necesitas entender, desde el punto de vista espiritual, cristiano, porque aquí podría muy bien tomar acciones legales, que son las que se toman en este caso, pero desde el punto de vista espiritual, tú necesitas aprender a perdonar a esa persona. Padre, me está diciendo que vuelva con mi pareja. Eso no es lo que yo le estoy diciendo. Lo que le estoy diciendo es que para liberarse de cualquier resentimiento que pueda tener con él, necesita apartarse de su lado. Es decir, la reconciliación no es necesaria en este caso, no es la solución, pero el perdón sí es una necesidad. No tanto porque la otra persona lo merezca, sino porque usted lo necesita para liberarse definitivamente del yugo de esta relación. Perdona nuestras ofensas como nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano?, pregunta Pedro. Hasta 7 veces. Y Jesús le dice, no 7 veces, sino 70 veces. 70 veces 7. Con esa expresión 77, Jesús lo que le está diciendo es, tu perdón tiene que ser auténtico. Tu perdón tiene que ser perfecto. Tu perdón no puede dejar en tu corazón resentimiento. Yo les voy a colocar a ustedes ejemplos de nuestro país que son de la cotidianidad. En todo este proceso de reconciliación que hemos intentado hacer entre los actores del conflicto, entre las víctimas y los victimarios, en todo lo que nuestro país ha invertido tiempo, dinero, esfuerzo, lágrimas, una de las cosas que se le ha pedido a los victimarios es pedir perdón a las víctimas. Algunas veces lo han hecho, bien hecho, otras veces lo han hecho no de la manera adecuada. De eso hablé en una catequesis hace varias semanas atrás. La pregunta es esta: ¿existe oposición entre la justicia y el perdón? Lo pregunto de otra forma. ¿Es posible que la víctima reclame justicia, pero que a la vez esté movida al perdón? La respuesta es sí. Sí. Y se los voy a tratar de explicar. Un victimario finalmente es condenado por la justicia civil, y determina que debe pagar tantos años de cárcel. En justicia ya está pagando su crimen. La persona que fue ofendida, la persona que fue agredida, la persona que fue dañada, la víctima, puede, aún estando el otro en justicia pagando su crimen, ir a decirle a la cárcel, yo te perdono. Pagas en justicia a la sociedad lo que debes a la sociedad. Pero yo personalmente, particularmente, para no tener que seguir cargando con mi resentimiento y con mi odio, porque lo que me hiciste, yo personalmente te perdono. Yo me libero de ti. Eso es lo que han logrado hacer muchas mamás, cuyos testimonios han sido grabados y han sido publicados en muchos libros, que han perdido hijos porque los desaparecieron, porque los masacraron, porque los torturaron, porque ni siquiera nunca volvieron a saber nada de ellos. ¿Saben dónde están los victimarios? Victimarios que en muchas oportunidades están en la cárcel. Pero para poder liberarse y hacer catarsis, y para poder vivir la experiencia de no tener que cargar toda la vida, no solamente con el dolor de la pérdida de un hijo,
sino también con la ira y con el resentimiento contra su victimario. Han decidido ir a la cárcel, mirar a la cara a su victimario y decirle: vengo a liberarme de ti. Me quitaste mi hijo, pero no me vas a arrebatar la paz. Vengo a perdonarte y vengo a decirte de todo corazón que te perdono. Esa es la experiencia a la que nosotros tenemos que llegar. Por eso es que no hay oposición, no hay necesariamente una oposición entre la justicia y el perdón. El Estado está en la obligación y está en su derecho de aplicar la justicia, pero la persona en la individualidad, decide si perdona o no para liberarse, porque su perdón no implica que vaya donde el juez a decirle: libérelo. No. El perdón implica libertad interior, de poder decir al otro: yo no voy a cargar contigo día y noche arrastrándote con mis resentimientos. Aprender a perdonar para poder ser también nosotros perdonados por Dios. Sin perdón no hay redención. Sin perdón no hay salvación. Sin perdón no hay libertad interior. No hay nada que esclavice tanto, que ate tanto, como el resentimiento y el odio. Y por eso Jesús introduce esa petición en el Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas. Nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Nos cuesta, pero lo vamos a hacer, porque lo necesitamos. Necesitamos liberarnos de los demás, pero necesitamos también que tú perdones la multitud de nuestros pecados, que tú perdones nuestros delitos, porque hemos pecado contra ti. Y Jesús fue tan coherente con esa petición del perdón, que recuerden ustedes que siendo crucificado, fue capaz de pronunciar aquella frase que nosotros recordamos y reflexionamos el Viernes Santo en el Sermón de las 7 Palabras. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios sabe perfectamente que muchas veces nuestros delitos, nuestros pecados son producto de la ignorancia. Somos un pueblo de dura cerviz. Somos un pueblo ignorante. Somos un pueblo que necesitamos claridad, que necesitamos luz en nuestro entendimiento y fortaleza en la voluntad. Que muchas de las cosas que hacemos, no las hacemos ni siquiera porque seamos malos. Las hacemos porque desconocemos una forma distinta de poderlas hacer, de poderlas ofrecer. Hay una relación muy estrecha entre el perdón de Dios y el perdón humano. Dios nos dice: yo te perdono, no peques más, vete, yo no te condeno, pero también yo necesito que tú te liberes, que tú seas libre. Miren, la libertad interior la produce la capacidad para saber perdonar. Si usted odia, usted es esclavo de la persona que odia. Si usted odia a alguien, usted está atado a esa persona. Si usted odia a alguien, esa persona es dueña de usted. Libérese. Libérese. Y la libertad se da cuando usted es capaz de decir: yo también perdono a los que me han hecho daño. No voy a seguir cargando contigo. Quiero agradecerles que me hayan permitido estar con ustedes esta noche. Mañana jueves tendremos una vez más la hora santa, y el viernes, con la gracia de Dios, la última catequesis sobre el Padre Nuestro. Perdónanos, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno, líbranos del mal. El viernes cerramos el ciclo de reflexión sobre el Padre Nuestro y cerramos el ciclo de catequesis nocturna de las 7 de la noche que se instaló durante este tiempo de pandemia. Dios les bendiga. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca por siempre. Amén. Feliz descanso, Dios les bendiga. Mañana a las 7, nuestra celebración de la Eucaristía.